Compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos entonces a nuestra tercera tutoría de Seminario de Grado 1, Conceptos y Generalidades de las Finanzas Corporativas. ¿Cómo estamos el día de hoy, muchachos? Bueno, excelente. Sí, ya arreglé porque ya no había nada que... No había un vaso en que tomar, entonces me tocó arreglar. No, todo está muy bonito. Ahora les muestro. Bueno, muchachos, ¿para hoy qué tenemos? Para hoy tenemos, vamos a trabajar el tema de gestión del activo circulante. Es decir, vamos a hablar de capital de trabajo, de activo corriente, pasivo corriente y algunos conceptos que tenemos en el módulo, seguramente que ustedes lo leyeron muy juiciosamente, sobre ventas, compras y algunos tipos de opciones y manejo de ese capital de trabajo, de ese recurso que las empresas con el que las empresas cuentan del corto plazo para atender la operación diaria. Pero antes doy oportunidad entonces para que las personas que hayan leído algunos temas muy importantes esta semana que les hayan parecido interesantes, por favor los escucho. Sí, sí, claro. Excelente, muchas gracias, Juliet. Sí, importante, digamos, mirar ese tema porque, digamos que la finalidad del gobierno ahora o las, las medidas que están tomando pues tienden a eso. Pero pues, digamos, hay precariedad y hay, digamos, ineficiencia en el manejo de los recursos y, pues va a ser un poquito difícil, pero pues ojalá que no se pierdan tantos como, como uno creería, ¿cierto? Porque pues sí, las empresas están pidiendo solicitudes es porque pues ya no aguantan más y ya no hay forma, digamos, de sostener un flujo de caja. Y eso va a ser, digamos, la afectación más grande que va a tener la pandemia es en el tema del empleo, básicamente. ¿Cuántas personas van a perder el empleo por la falta de ingresos de esas empresas? Muchas gracias, Juliet. ¿Alguien más, muchachos? Sobre el tema de hoy, muchachos, ¿qué opinión les genera la solicitud de las empresas de aviación, por ejemplo, Avianca, de solicitar un salvavidas para seguir operando? ¿Cómo?
Sí, muy bien, Sara. Sí, digamos que hay varias cosas para mirar, o sea, hay muchas opiniones que se presentaron hoy, digamos, a favor y en contra. Hay gente que habla de que pues, es la aerolínea que tiene más del 50% del mercado colombiano y que pues obviamente si llegare a faltar, la afectación para la economía también sería muy grande porque las otras empresas no tendrían como capacidad en este momento para cubrir ese 50, es como el 52% del mercado. Sin embargo, también uno se pone a pensar, hoy hacían una comparación en la W en la mañana, como cuando la vía al llano se interrumpió por los derrumbes y todo eso, lo que hizo Avianca fue subir el precio de los tiquetes a Villavicencio. Digamos, manejando un tema que es meramente mercantil, ¿cierto? Eso es de mercado. Sí, claro, abusando de la necesidad de las personas. A ver, ¿por qué diría uno en ese momento, por qué pues no simplemente aprovechar la bonanza y pues sí, o sea, llenar el avión, pero con el mismo precio? Pero ellos aprovecharon y tal. Entonces, lo ponen a uno a pensar en esos momentos, ¿cómo actúa una empresa? O sea, una actúa de manera, eh, como dijera yo, o sea, sin sentimientos como tal. O sea, el empresariado no tiene, el capitalismo no tiene sentimientos. Pero entonces, como ahora sí, cuando tienen problemas, entonces vienen a solicitar un respaldo. Obviamente hay muchas cosas para mirar porque vuelvo y les digo, o sea, el tema para el gobierno es muy difícil, es una decisión muy difícil porque, digamos, dejar morir una empresa como esas que representa más del 52% del mercado de la aviación en Colombia, pues es gravísimo porque, digamos, volver a conseguir esa oferta de tiquetes, pues no va a ser fácil. Pero pues uno se pondría a pensar, bueno, venga, y si vamos a ayudar a la Bianca, ¿por qué no le ayudamos a todas las empresas que necesitan ahora, a todas las que están en problemas, a todas las que tienen dificultades financieras, a todas las que no han podido pagar la nómina, a las pequeñas, a la empresa de 10, de 20 empleados que en este momento los tiene que despedir porque nadie le va a ayudar y por qué si vamos a ayudar a una empresa como Avianca? Pues son muchas cosas, es una decisión realmente. Qué buena pregunta. Yo cuando fui aviador no me acuerdo. Eh, no sé. ¿Cómo, cómo? Más o menos. ¿Más de qué? Sí, yo digo que un aviador, no sé, yo digo que un principiante, o sea, uno de los, digamos, un piloto sin experiencia puede ganar entre 4 y 5 millones. Yo vi un piloto experto que maneje un Airbus o un 747, no sé, yo pienso que una persona debe ganar más de 10 millones. Ah, bueno, sí, eso sí formará parte de otra historia porque eso tiene su tren de gastos. Pero bueno, volviendo al cuento es que sí, es una decisión difícil y es un tema, digamos, coyuntural ahora y es de actualidad. Pero sí, uno se pondría a pensar, bueno, yo diría, bueno, sí, ayúdele a Bianca, pero primero ayúdemele a las otras, ¿sí? A las empresas. O sea, sí, mejor dicho, yo le diría, si tiene plata para ayudar a Bianca, ayúdele a las otras que están solicitando despedir los empleados porque no hay manera de sostener la nómina. Entonces, es un tema bien difícil. Bueno, muchachos, qué bueno, sí. Ojalá eso se, ojalá eso se materialice, pues, y se dé en realidad en apoyo a la empresa, porque ahora sí que se va a necesitar, porque, vuelvo y les repito, tal vez ya les había comentado, la estimación de los centros de estudio y tal, es que la pandemia puede dejar 1.400.000 empleados, desempleados, perdón. 1.400.000 y eso pues eso es una cifra muy grande para un país como Colombia.
Eso sería... Y entonces... Sí, claro, y que son, digamos, personas que, no, que generalmente pues, no tienen una seguridad social, no tienen unos ahorros, no tienen... No, mejor dicho. Claro, no, es que... No, yo no creo que puedan operar. Pues es un tema también bien complejo porque pues como, digamos, generar permisos para una operación de esas pues debe ser muy difícil. Igual, por ejemplo, es como los moteles pues están cerrados supuestamente, ¿no? Habrá algunos por ahí que estén incumpliendo la norma, pero pues técnicamente están cerrados. Pero pues vaya uno a ver. Pero sí, claro, o sea, igual de todas maneras la persona que tiene un motel pues es un empresario que está viviendo de ese negocio y pues también está afectado, ¿sí? O sea, porque tal vez uno piensa pues como en la industria, en la construcción, en otras cosas, y pues de pronto el que tiene, sí, pero también el que tiene un bar, tiene una discoteca, tiene un, bueno, no sé, un negocio así, pues también vive de eso y también es un empresario y obviamente necesita sus ingresos. Es una, sí, ellos van a estar cerrados mucho tiempo. A esas, digamos, a esas áreas que se deberían enfocar más las ayudas, a esos independientes, a esas personas que no tienen ninguna... Lo que pasa es que es un tema difícil porque, digamos que la logística es difícil, la logística es, digamos, encontrarlos, ubicarlos, censarlos. eh, sí, pues de todas maneras, digamos, una característica del capitalismo y es que privilegia obviamente el poder de negociación. La empresa que tiene poder de negociación, que tiene capacidad, que tiene tal. Hoy en día, por ejemplo, miren que hablaban ahora de que hay muy poquitas empresas que han podido lograr, que han logrado, digamos, hasta ahora cumplir los protocolos de bioseguridad para empezar a trabajar, porque la apertura, digamos, de esas actividades no se dio de manera automática, sino que el gobierno tiene que vigilar que una empresa manufacturera, por ejemplo, en este momento, que vaya a arrancar, pues tiene que cumplir unos protocolos especiales que tienen que estar avalados por el ministerio, por las alcaldías y tal. Yo, por ejemplo, tengo el caso puntual, yo administro una propiedad en Combia y hay 8 obras en curso. Y de esas 8 obras ninguna ha podido, aparte de que son obras de construcción y que están autorizadas por el decreto 593 presidencial, pues no han podido arrancar porque tiene una cantidad de requisitos que cumplir antes de reiniciar actividades. Y obviamente pues de eso dependen empleos. O sea, ahí entran más o menos 120, 140 obreros a trabajar y pues obviamente pues yo sé que son salarios mínimos, pero pues hay gente que lo necesita en este momento, pero no se ha podido. Sin embargo, las grandes constructoras pues ya lo hicieron, ya consiguieron los permisos, ya elaboraron los protocolos, pues porque tienen más capital, porque tienen más, digamos, lo que llamamos el músculo financiero y lo pueden hacer. Entonces, digamos que es una, es como una manera de privilegiar el capital. Es como cuando dicen, es que la plata busca la plata. Pues sí, pues de alguna manera sí, porque el que tiene dinero pues tiene capacidad para, para desarrollar negocios y el que no tiene dinero, pues no, ¿cierto? Eso es una lógica. Entonces va a ser un poquito complicado porque de esas pequeñas obras también dependen muchos empleados. O sea, muchas personas trabajan en eso y en este momento están inactivos, están haciendo nada, están en sus casas, de pronto no tienen seguridad social, no están en ninguna de las bases de datos del gobierno y no están recibiendo ayudas. Entonces eso es un tema muy complejo. La verdad es que
Lo único que podemos hacer es esperar que esto pase rápido y que podamos volver a una semi-normalidad. Volver a la normalidad para volver a la normalidad nos vamos a tardar mucho tiempo. Es más, tal vez esta pandemia divida el mundo en dos eras. Sí, tal vez lo divida en dos. Sí, claro. Y seguramente que mucho negocio va a surgir y va a crecer y se va a fortalecer de esta crisis porque le va a tocar. Desafortunadamente nosotros, digamos, generamos los cambios pues cuando la situación nos obliga, cuando el cambio es ya y cuando las condiciones del mercado cambiaron, entonces nos toca obligatoriamente. Pues nunca lo pensamos en tiempos de bonanza, ¿cierto? Aunque uno también lo podría pensar, uno podría en tiempo de bonanza pensar en el negocio y pensar en cómo conseguir nuevos mercados o desarrollar nuevos productos, pero pues uno no lo hace, cuando está bien pues uno simplemente sigue ahí. Pero claro, esto va a cambiar muchos negocios, le va a enseñar a mucha gente y la lección para nosotros tiene que ser muy grande, ¿cierto? Yo digo que esta pandemia, sí, a ese sí le va a tocar un poquito más difícil, le va a tocar esperar un tiempo largo para volver a su negocio, pero pues igual, de todas maneras, yo no creo que la rumba se vaya a acabar, yo creo que eso sí va a continuar. Eh, pues de pronto se va a demorar mucho más tiempo en reiniciar labores, pero yo no creo que eso se acabe. Eso de todas maneras es chévere y a la gente le gusta. Bueno, muchachos, hay un tema que tenemos pendiente que se llama una encuesta. Ya hicimos la encuesta, ¿no? Bueno, entonces en este momento vamos a pasar a eso directamente. Todos la tienen habilitada. Yo necesito que me colaboren, por favor, y todos hagamos la encuesta. Nos demoramos 4 o 5 minuticos y volvemos. Listo, yo los voy a esperar. Se entran a Moodle y desarrollan la encuesta. Listo, muchachos. Listo, pues yo los espero. Me dicen en el momento en que estén listos. Sí, dígame, Andrés. La encuesta, o sea, en la plataforma les deben haber cargado un link para responder una encuesta, ¿no? No, en Moodle, claro, en Moodle.
Mire, mire, les comparto la pantalla y más o menos les muestro cómo es, cómo aparece. Es esto, mire, encuesta tutoriales virtuales. Listo, gracias. Listo. ¿Cómo, cómo? Qué buena pregunta, yo creo que sí. Sí, porque pide materia y tutor. Sí,
Bueno, muchachos, listo, ya todos. ¿Sí? Bueno, excelente, muchas gracias por la participación en la encuesta, muchachos. Nos están calificando también esa parte. Bueno, muchachos, vamos a mirar el tema de la gestión del circulante desde dos aspectos. Vamos a ver unos conceptos básicos financieros que hay allí en el módulo que ustedes muy juiciosamente leyeron. Y luego vamos a mirar un documento que cargué hoy ahí en la plataforma, que ya es un poquito más práctico y vamos a desarrollar un ejercicio sobre el cálculo de la determinación del enfoque de manejo de capital de trabajo de activo circulante que pueda tener una empresa X o Y. Entonces les voy a compartir el módulo para que miremos esos conceptos muy rápidamente. Es una literatura un poquito densa, ustedes la pudieron ver, necesaria. Bueno, este no es. Muy bien. Bueno, muchachos, ahí lo ven, sí. Muchachos. Listo, pues bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos generales de la gestión del circulante. Primero vamos a definir qué es el circulante. El activo circulante de una empresa es aquel que tiene que ver con el corto plazo. Es decir, cuando hablamos de activo circulante hablamos de activo corriente y pasivo corriente, o hablamos de el concepto de capital de trabajo. Son aquellos recursos que están en la primera parte del balance general en el activo, que pueden ser los recursos que pueden ser convertibles en efectivo en menos de un año y que se utilizan, perdón, precisamente para cubrir esas acreencias o esas deudas, esos compromisos que tiene que atender la empresa también en el corto plazo, en menos de un año. Entonces, cuando hablamos de gestión del circulante, es ese valor, el valor que está, valga la redundancia, circulando permanentemente. O sea, es la venta, el cobro de la cartera, la generación de cuentas por cobrar, el manejo de los inventarios, ya sea de materia de producto terminado o de materia prima o de insumos para concluir los procesos de producción. Dentro de los elementos de la gestión de circulante tenemos incorporado cuatro grandes temas que son: el primero, la política de clientes, dentro de la cual Sí, ¿qué pasó? Ah, es que no estaba diciendo nada. No es que se bloqueó un momentico como el PDF. Bueno, entonces lo primero es la política de gestión de clientes.
que son elementos que ayudan al manejo y la permanencia del cliente. Cuando hablamos de manejo de circulante, pues hablamos también de un tema de cartera, de un tema de cobranza, de un tema de políticas de crédito, que tienden a ser, digamos, de alguna manera ajustadas a lo que nuestro cliente o la característica, digamos, que tiene nuestro cliente. El tema de plazos, de formas de pago, de cosas, digamos, de manejo de requisitos para otorgarle una operación o para entregarle una mercancía, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con el manejo y la permanencia del cliente, porque pues de todas maneras lo que trabaja la empresa como tal o a lo que se orienta, digamos, la gestión empresarial, pues esa es la fidelización de los clientes como tal dentro de la organización, que fortalece el desarrollo dentro de la misma, la cual se basa en incorporar al cliente en todos los procesos claves y globales de la organización. Esto habla un poquito, digamos, de la orientación que en toda empresa seria, grande, consolidada, pues debe tener el cliente como el centro, ¿cierto? Es decir, el mercado hoy en día es el que gobierna las decisiones internas. Nosotros no debemos tomar decisiones de la puerta hacia adentro, sino de la puerta hacia afuera. ¿Por qué? Porque la satisfacción del cliente es lo que nosotros debemos perseguir. Entonces, incorporar al cliente en todos los procesos claves y globales de la organización, pues es importante hoy en día. En la aplicación de la fijación del precio, de opciones, y con el fin de tener una adecuada administración del riesgo, es decir, como hoy en día hay mucha operación que se hace a crédito como tal, pues hay que manejar un adecuado nivel de riesgo y tomar decisiones sobre la estructura de capital. Cuando hablamos de la estructura de capital estamos hablando de la mezcla entre el pasivo y el patrimonio, es decir, de la manera como se están financiando la estructura operativa, o sea, lo que es la empresa como tal, es decir, los activos. Cuando hablamos de estructura de capital estamos hablando de eso básicamente. Por un segundo aspecto tenemos los términos de venta, que se asocia al concepto de valor de mercado, que incluye el tipo de cliente, las condiciones que se requieren, el tipo de producto, con el fin de valorar la necesidad y cuantificar el beneficio, es decir, establecer cuál es la relación entre costo-beneficio o necesidad-beneficio que obtiene nuestro cliente, involucrando estrategias de venta y negociación, tendencias de compra y venta, proceso de compra, fases del proceso de venta, que permiten la venta directa desde la base nacional, inversiones directas, acceso a mercados, establecimiento de filiales. Todo esto para conseguir presencia a largo plazo en el mercado, o sea, tiende a el tema de sostenibilidad como tal. Por el tercer aspecto tenemos instrumentos de cobro y sujeto de crédito, que se define como las medidas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el cobro. Cuando se generan ventas a crédito, pues hay que tener establecido unos procesos de cobranza, unos procesos de cobro, unos procesos del manejo de esas obligaciones que de pronto no se conviertan en efectivo en el plazo en que nosotros habíamos estipulado, sino que de pronto se demoren un poco más. Tiene procesos legales, coactivos en algún momento pues determinado. Acción de cobro valorando el tipo de cliente. ¿Por qué hablamos un poquito del tipo de cliente? Porque cuando tenemos el manejo de la cartera en las empresas, de pronto ustedes lo han visto, pues hay un cliente que tiene beneficios especiales porque pues por su antigüedad, por su seniority, por el historial, porque es un cliente de los más grandes, pues tiene algunos privilegios especiales, o sea, tiene un manejo especial. Entonces uno tiene que, digamos, como establecer la tipología de cliente porque no todos son iguales. Y en materia de cobranzas, pues uno tiene que reconocer que hay hay varios tipos de clientes morosos, ¿cierto? Hay gente que entra en mora porque realmente tuvo un problema específico. Hay otro que entra en mora porque no le gusta pagar, porque tiene mal hábito de pago. Bueno, y por varias coyunturas. Entonces tienen varias tipologías que yo debo manejar, pues tendiente a qué, pues a lo que hablábamos ahorita de la fidelización del cliente. Ese cliente que hoy está en mora, que tuvo un problema puntual, pues mañana puede cambiar su situación y volver a ser un buen cliente para la empresa. Se tiende entonces a fomentar la administración de las
cuentas por cobrar. Discúlpenme un segundito, por favor. Dígame, Giraldo. Ajá. Sí, pero él mañana va a estar donde Don Efren. Listo, listo. Sí, pero él está autorizado para las 12. Sí, el viernes para la 24, sí. Sí, señor, claro. Listo, Giraldo, buenas noches. Qué pena, compañeros. Bueno, entonces estamos hablando de los procesos de cobranza. Sí, no, íbamos a hablar de los aspectos que intervienen en esa administración de cuentas por cobrar, que son la política crediticia, que tiene que ver con los requisitos, digamos, que la empresa establece para otorgar algún plazo o algún tipo de crédito a un cliente, el periodo promedio de cobranza, que tiene que ver pues con ese, digamos, promedio de días de recuperación de la misma, del dinero, el monitoreo de la posición de cuentas por cobrar, las acumulaciones de cuentas por pagar en crédito comercial, la acumulación de las cuentas por cobrar y los programas de envejecimiento, como digamos la clasificación de las cuentas por cobrar por edades, ¿cierto? Eso es importante porque pues cada uno tiene un tratamiento especial y cada uno tendrá, de acuerdo a una normativa especial, de acuerdo al tamaño de la empresa, pues una provisión especial. Recordemos que estamos obligados por contabilidad a estar provisionando esos valores de cartera de acuerdo a los rangos de mora para darle cumplimiento al tema de provisiones. Y por último, el análisis de viabilidad y límite del riesgo, que se considera como la valoración de los factores que intervienen en este, ya sean positivos o negativos, con el fin de tomar una buena decisión que permita cuantificar el riesgo. Cuando se realizan operaciones a crédito, pues obviamente se genera un nivel de riesgo determinado. ¿A qué tiende esto? A que yo debo manejar por algunos estudios, digamos, algunas actividades que desarrolle internamente, la manera de cuantificar y de gestionar ese riesgo. Porque obviamente ese cálculo de pérdida esperada que yo deba incorporar en esa actividad de crédito, pues me va a afectar directamente el costo, ¿cierto? Entonces, medidas alternativas de rendimientos tales como rendimientos en efectivo, rendimientos porcentuales y primas de riesgo que yo pueda obtener pues por el hecho de generar esas operaciones. Que finalmente lleven a obtener el rendimiento esperado. Y ese rendimiento esperado, pues ¿cuál es? El rendimiento esperado es como la expectativa que yo tengo de rentabilidad del proyecto o de la empresa o de la financiación como tal. Yo puedo esperar una tasa X del 30 al 25, al 40, bueno, ese es como el rendimiento esperado, lo vamos a ver ahorita. Muchachos, hasta ahí preguntas, dudas. Sí, claro. Sí, es como, digamos, es como manejar como el, digámoslo así, para decirlo como el deterioro que van teniendo las cuentas por cobrar. Ustedes saben que la ley obliga a hacer unas provisiones especiales sobre la cartera. ¿Por qué? Pues porque yo sé que la cartera en total no se va a recuperar y eso pasa en el sector comercial, igual que en el sector financiero. Un banco, por ejemplo, tiene unas tablas de provisión estrictas que le ordena la superintendencia financiera. Le dice, por ejemplo, mire, es más, cuando una empresa, cuando un banco coloca unos dineros, es decir, desembolsa unos dineros, en el momento en que desembolsa tiene que provisionar, sin siquiera saber todavía si la operación va a caer en mora. Yo que trabajé, por ejemplo, en el sector financiero, cuando uno desembolsaba
uno manejaba una oficina de banco y cuando uno desembolsaba en un mes mucha plata, el PIG, la utilidad se afectaba mmm, porque había que provisionar unos valores por ley, el 1 o el 2% sobre esa cartera, sin esperar siquiera que estuviera en mora. Ya cuando pagaban la primera cuota, entonces se podían reversar las provisiones y la renta y la utilidad regresaba. Así pasa también en el sector real. En algunas empresas, pues de algún tamaño especial, tienen que provisionar la cartera. Ese monitoreo es como estar gestionando la edad o la mora, digamos, de la cartera, los días, qué tal, porque eso depende de las provisiones como tal. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a mirar aquí los elementos comprender los elementos de la gestión circulante, comprender qué es esa gestión del circulante y evaluar los instrumentos que conforman esa misma gestión. Vamos a mirar esto, digamos, un poquito grosso modo. Es una temática, yo sé que ustedes se la leyeron toda y que me van a ayudar y tal, pero pues es un poquito... ¿Cómo? Que sí, bueno, listo. Pero es un poquito la temática de este curso un poquito pesada. Entonces, bueno, primero sobre las opciones reales, vamos a hablar que una empresa tiene varias opciones para inversión. Aquí nos ponen un ejemplo de una empresa de teléfonos celulares que requiere invertir un dinero hoy en un proyecto, pero tiene una incertidumbre sobre la generación de utilidades o de retorno sobre la misma inversión, ¿cierto? Entonces tiene la opción de esperar para conocer más información y hacer la inversión luego o simplemente declinar el tema de la inversión. Esa es como digamos que las opciones reales tienen que ver con un concepto que hemos hablado y que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquel costo que yo pierdo por invertir en el proyecto A y no invertir en el proyecto B, porque tienen un diferente nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, si yo coloco todo mi dinero en un negocio, pues yo estoy arriesgando allí, pero pues pude haber invertido en otro y ese es el costo de oportunidad como tal. Aquí nos lo están explicando con un ejemplo de una empresa de celulares que podría tener unas utilidades, pero podría también tener unas pérdidas en un momento dado. Entonces, el tema de las opciones reales tiende básicamente a eso, a establecer la rentabilidad de un proyecto en el futuro para poder tomar una decisión hoy, en el presente. Sobre la administración de riesgo, habla un poquito sobre la estructura de capital y la manera como una empresa podría hoy pues asumir un riesgo importante al tomar un capital para financiar la operación de X o Y manera, es decir, si fuera un inversionista que exige una rentabilidad determinada, o si fuera un banco que pide, que le solicita que le exige una tasa de interés determinada también. Es como el manejo de eso, ¿cierto? Como el manejo de esas dos opciones. Las opciones financieras y las técnicas de su evaluación forman parte importante de la administración de riesgo. Es decir, la opción de conseguir recursos propios, o sea, recursos de los socios para financiar el proyecto, pues tiene un riesgo, y también la opción de conseguir recursos vía mercado de capitales, emisión de acciones, emisión de bonos o crédito bancario por mercado intermediado, pues tiene otro nivel de riesgo, ¿cierto? Yo debo tomar la decisión en un momento dado de cómo voy a financiar esa operación para asumir, digamos, el riesgo que yo esté dispuesto a aceptar como tal. No sé si eso sea claro, muchachos. Sí, desde, desde la perspectiva del riesgo, ¿cierto? Es mucho menos riesgoso pedirle plata al socio. Lo que pasa es que es más costoso. Pero desde la perspectiva del riesgo, es mucho mejor que el socio aporte, porque de todas maneras es una obligación que está de última en la cadena. Recordemos que cuando una empresa entra en problemas financieros,
cuando entra, por ejemplo, en ley 1123 de reestructuración, los primeros pasivos que tiene que cancelar son los laborales. Los segundos que tiene que cancelar son los del Estado, o sea, los impuestos. Los terceros son los proveedores, o sea, los terceros, y ahí entran los bancos y tal. Y si queda algún remanente, ese será para los socios. O sea que esa inversión que hacen los socios para la empresa como tal tiene un menor riesgo. La de los bancos tiene más riesgo porque ya está antes. Hay que atenderla mucho antes. ¿Sí es claro eso, muchachos? Bueno, sobre las decisiones sobre la estructura de capital, ya les comenté ahorita, es simplemente tomar la decisión de cuánto patrimonio o cuánta deuda debo yo conseguir para poder financiar la operación como tal, entendiendo eso que les acabo de comentar, que tiene más riesgo obviamente la deuda con un banco, pues porque está primero en la cadena, que la deuda con un socio o el aporte de un socio como tal. Las decisiones sobre estructura de capital tienen que ver simplemente con eso, ya lo habíamos hablado por allá en la primera tutoría. Entonces es una decisión de financiación de la operación como tal. Sobre los términos de venta. Aquí sobre los términos de venta, seguramente que ustedes se dieron cuenta realizando la lectura, que nos habla un poquito sobre, digamos, temas muy, ¿cómo se lo explicara yo? Como muy comerciales, es decir, cómo se debe estructurar una venta, cómo se debe llevar a cabo una negociación. La verdad es que, digamos, esto en finanzas no tiene una aplicación técnica, sino que es más bien como algo conceptual o algo que se podría, como algún consejo, digamos, que se podría manejar en el tema de ventas y de compras. Habla de la venta consultiva, de la venta de negociación, habla de cómo, digamos, uno debe tener en cuenta las necesidades puntuales del cliente para poder entregar la mejor opción. Habla de las diferencias que hay entre comprador y vendedor. Lógico, ¿cierto? Cuando yo quiero comprar algo, pues yo quiero el menor precio y el mayor beneficio, y cuando yo quiero vender algo, quiero el mayor precio y la mayor satisfacción. Pues son dos posiciones un poquito diferentes. Las estrategias de venta y negociación tienen que ver con eso, tienen que ver como en esa media que debe existir entre ese vendedor y ese comprador. ¿Cómo se los explico? Miren, hay negocios que no se pueden llevar a cabo. Yo, por ejemplo, voy a vender un carro, ¿cierto? Y yo creo que mi carro vale 30 millones, pero resulta que el que me lo va a comprar cree que el carro vale 20, ¿sí? Él lo valora en 20 millones. Pues difícilmente nos vamos a poner de acuerdo porque hay una diferencia muy grande. No sé si eso sea claro. O sea, yo tengo que, en términos de estrategias de venta, tener claro cuáles son mis expectativas y cuáles son las expectativas del cliente para poder saber si podemos llegar a un acuerdo. Porque muchas veces, pues simplemente no es posible. Si las perspectivas o el posicionamiento del producto están en términos muy alejados, digámoslo así, pues no va a ser posible realizar el negocio. No sé si eso sea claro, muchachos. Bueno, el tema de convergencia es que habla sobre que más o menos algo parecido a lo que les estoy comentando, ¿cierto? Que los procesos de compra en los mercados internacionales tienden a converger por las capacidades de las partes de comunicar información. Es decir, cuando yo tengo un producto para ofrecer y un cliente tiene una necesidad puntual, pues hay algunos flujos de información que hacen que él valore y que yo tenga posibilidad de hacer el negocio. Sí, sí me entiendes. Es decir, que esa persona tenga, con la información que yo le pueda entregar o con la información que le haya conseguido sobre el producto, tenga la idea más o menos o valore mi producto de tal manera que podamos llegar a una negociación posible. Ahí habla un poquito sobre diferencias culturales y prácticas empresariales,
pero pues en últimas es como lo mismo, ¿cierto? La convergencia entre la compra y venta es como la expectativa que tiene cada uno. Yo como vendedor, la expectativa que yo le puedo vender a mi cliente y la expectativa que ese cliente puede tener frente a mi producto, para que converjan, digamos, cuando hablo de converger, podría yo asimilarlo como a un proceso de oferta y demanda en el que uno y otro se ponen de acuerdo en que el precio de ese artículo es el que realmente debe tener. No sé si sea claro eso. Es como es como llegar a un acuerdo. La convergencia de compra y venta es como llegar a un acuerdo como tal. Sobre el proceso de compra no nos vamos a detener mucho, digamos que según el tipo de negocio, según el tipo de activo que yo vaya a adquirir, si es una maquinaria muy grande, muy especializada, pues habrá unos procesos muy específicos de análisis, bueno, de expertos y tal. Si son compras, digamos, cotidianas de productos de bajo costo, pues no habrá ningún problema, pero pues en eso nos vamos a tener un poco porque digamos que no tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar hoy. Simplemente es decir que el proceso de compra pues tiene varias fases que son independientes dependiendo de la tipología del producto. Por ahí nos pone un ejemplo de la empresa que tiene que comprar, una empresa de aviación que tiene que comprar un avión, pues obviamente será una decisión muy difícil, una decisión que tiene que ver con la financiación, tiene que ver con el tema técnico, con análisis, bueno, y me imagino que se demorará mucho, pero pues y si yo salgo a comprar insumos para la producción, pues será mucho más sencillo. Hay unas compras que son cotidianas y unas que son muy específicas como tal, pero vuelvo y le repito, pues no tiene como mucha incidencia en el tema del activo circulante como tal. Las fases del proceso de venta, pues también nos habla un poquito sobre el tema de clasificación de clientes, de identificación de clientes, de identificación de necesidades. Nosotros hablamos, digamos, hoy en día de que la venta es un tema de servicio como tal, ya no es un tema, digamos, económico. Es un tema de servicio. Cuando yo vendo un producto, yo realmente pues, no estoy vendiendo un producto, sino que estoy vendiendo ¿qué? ¿Qué es lo que yo vendo? En el concepto de marketing moderno, ¿qué es lo que vendemos? Pero no, vendemos otra cosa. En algunos casos vendemos eso. ¿Qué es lo que vendemos? A ver, las personas hoy en día toman las decisiones de compra y todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida prácticamente las tomamos desde la emoción. La emoción es la que nos lleva a tomar esas decisiones. Y después de que tomamos esas decisiones desde la emoción, tratamos de buscar por allá una razón. ¿Cómo? Pero yo qué le vendo al cliente cuando el cliente tiene una necesidad. No, no le vendo un producto o un servicio, yo no estoy vendiendo eso. Yo le vendo otra cosa. Fidelidad, no, la fidelidad no existe. Nosotros no somos fieles. Ningún ser humano es fiel. La fidelidad no es una característica humana. Nosotros somos monógamos culturales, pero somos polígamos biológicos. Pero eso no forma parte de este curso. Un domingo después de misa, nos sentamos, nos tomamos una cerveza y hablamos de eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vendemos nosotros? Cuando un cliente tiene una necesidad, una empresa tiene una necesidad, yo tengo el producto, ¿qué es lo que yo le estoy vendiendo? Muchachos, vendemos soluciones. ¿Cómo? Pero yo no le escuché la palabra suplir. Qué pena, Andrés Felipe. Me la hubiera dicho más duro. Claro. Nosotros, cuando uno vende soluciones. ¿Sí? La venta es un servicio como tal. Hoy en día, un buen vendedor ya no es como hace 30 años que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. No, el vendedor bueno de hoy en día es un vendedor que escucha. Llega donde el cliente, lo pone a conversar, le pone un tema y lo escucha y lo escucha y lo escucha. Y cuando el cliente le da toda esa información, entonces elabora una solución, le plantea una solución
y se la vende y logra un cierre de venta. Estas fases del proceso de venta nos hablan un poquito sobre eso, sobre establecer, clasificar el cliente, establecer cuál es la necesidad, cuál es el producto que se ajusta y después lograr un cierre. Yo debo lograr el cierre de la manera más efectiva, es decir, al cliente hay que cogerlo, vulgarmente hablando, hay que cogerlo un poquito caliente para poder que me compre, ¿cierto que sí? Porque si yo lo dejo enfriar, ¿qué pasa? Exacto, cuando piense, cuando se vaya a buscar la razón para justificar la decisión que tomó desde la emoción, muy seguramente no la va a encontrar y entonces no va a firmar, no va a comprar. Entonces, en esa parte, los clientes se comportan un poquito como las mujeres. Sí, así son las mujeres, muchachas. No, no creen ustedes, no me creen. ¿Y de qué parte del cerebro es? Eso viene desde el tallo límbico. Pero mira, claro, digamos, yo lo asimilo así, no me tomen a mal, niñas, ustedes son las del cerebro más estructurado que hay sobre la Tierra. Sin embargo, las mujeres un día dicen que sí, otro día dicen que no, así son los clientes. Un día dicen que sí, otro día dicen que no. Hay que tratar de aprovecharlos cuando dicen que sí porque probablemente nunca lo vuelvan a decir. En ventas, el cierre de la venta tiene que ver como con eso, como con ese momento en que el cliente ya tomó la decisión desde la emoción y me compró, ¿cierto? Ya después él tendrá que justificar su compra, ¿cierto? Tendrá que irse para su casa y decir, venga, ¿yo para qué compré eso? Ah, bueno, ya busqué la justificación, pero yo ya le vendí, ¿cierto que sí? Pero no se trata de engañarlo tampoco, se trata de darle una solución. De eso es lo que habla más o menos esta parte del módulo. Muchachos, preguntas. Bueno, entonces, venta de productos industriales, bueno, nos vamos a detener ahí. Sobre administración de cuentas por cobrar, solamente vamos a mirar el tema de política crediticia, que ya lo tocamos ahorita tangencialmente, y es como los requisitos, digamos, o los lineamientos o el riesgo que una empresa puede asumir con base en las operaciones que va a entregar a crédito. La política crediticia tiene que ver con eso, con los requisitos que le va a exigir a un cliente para poderle decir sí, le voy a entregar esa mercancía a 30 días, a 60 días, a 100, bueno, no sé, al plazo que tenga convenido. Ustedes saben que todo eso tiene que ver mucho con el tipo de negocio. Hay negocios que venden al contado, hay negocios que venden a 30 días, hay negocios que venden a 10 días, hay negocios que históricamente se han manejado a 90 días y la empresa pues tiene que saber que tiene que financiar esa cartera a ese tiempo. Eso tiene que ver con la política crediticia, como con las decisiones que tenga que tomar yo. Tiene que ver con periodo de crédito, que es el tiempo que se concede, el tema de descuentos, que también tiene que ver con costo financiero, porque cuando yo entrego un descuento para que me paguen antes, pues yo estoy sacrificando una parte de la utilidad para obtener liquidez. Si yo le digo al cliente, mire, si me paga antes de 15 días le doy el 5%, pues estoy sacrificando un 5%, pero pues estoy obteniendo liquidez ¿para qué? Para seguir generando negocios. Las normas de crédito pues designan obviamente cuáles son los lineamientos que tienen que ver y la política de cobranza que hablábamos un poquito ahora, que mide la firmeza con la que yo ejerzo el tema de la cobranza como tal, que tiene que ser muy diferencial, muchachos, porque repito lo que les hablaba ahorita, no todos los clientes son malos. Por lo general en una empresa, cuando yo manejo cartera, los clientes son buenos hasta un día antes en que se convierten en clientes malos. ¿Por qué? Porque tuvieron un problema financiero, porque entraron a un coronavirus, porque sí, por cualquier circunstancia. Pero eso no me dice a mí que el cliente no me quiera pagar, que no sea buen cliente. Digamos que la voluntad de pago es una y la capacidad de pago es otra. Yo puedo tener muchas ganas de pagar, pero si no tengo plata, pues simplemente no puedo pagar, ¿cierto? El que nada tiene, con nada paga. Bueno, sobre la acumulación de cuentas por cobrar, pues habla del envejecimiento de las cuentas, pero importante es tener claro el tema de la clasificación de este monitoreo de la posición de cuentas por cobrar.
Y un concepto que viene aquí más adelante que se llama el envejecimiento, que es el clasificar la cartera por edades, porque de esas edades depende el tipo de cobro que yo vaya a implementar y también depende el, el nivel de provisión que yo tenga que hacer. No es lo mismo una cartera que tiene 30 días de mora que una cartera que tiene 90. La provisión es totalmente diferente y la provisión afecta directamente el estado de pérdidas y ganancias. Este programa de envejecimiento. Muchachos, preguntas. A ver. Bueno, listo, mira, eso tiene que ver, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio siguiente, que vamos a ver los enfoques de capital de trabajo y manejo de activo circulante. Tiene que ver con lo siguiente, hay un tema en finanzas que se llama el ciclo de caja, ¿sí? El ciclo de generación de caja de una empresa que tiene que ver con los días del inventario que se demora en convertirse en productos terminados, los días de la cartera, que es lo que se demora esa mercancía en irse para donde el cliente y convertirse en efectivo cuando él la paga, frente a los días de las cuentas por pagar. Ese cliente, por ejemplo, esa empresa que vende, que paga a 15 días y vende a 30 días, pues obviamente tiene que tener una fuente alterna de financiación para su cartera. Debe tener o un dinero o puede tener un cupo de crédito en un banco y tal para poder atender, porque seguramente que cuando su proveedor venga por la plata a cobrarle la factura, pues él no ha recibido el dinero todavía, ¿cierto que sí? ¿Cuál sería el mundo ideal? El mundo ideal sería, mira, yo por ejemplo tengo una fábrica de... ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Una fábrica de qué? Zapatos rojos. ¿Por qué a las mujeres les gustan tanto los zapatos rojos? Todas, todas tienen como 5 pares de zapatos rojos tirados que nunca se ponen. Sí, verdad. Yo tampoco tengo, yo tampoco tengo zapatos rojos. Bueno, resulta que yo tengo entonces una fábrica de zapatos rojos. Entonces yo tengo un cliente que hoy me hace un pedido de 1000 zapatos rojos, ¿sí? Pero él simplemente me pidió 1000 zapatos rojos, es muy buen cliente mío, él no me da ni un peso, ¿sí? Entonces yo qué tengo que hacer, yo llamo a mi proveedor y le digo, hermano, vea, mándeme el cuero, mándeme esto, mándeme aquello, porque necesito hacer 1000 zapatos rojos. Entonces él hoy me manda esa mercancía. Y yo arranco hoy a la producción, ¿cierto? Resulta que en 30 días yo termino los zapatos rojos. Y yo le entrego a mi cliente sus 1000 zapatos rojos, pero como es tan buen cliente, ese cliente me paga a 60 días. O sea que yo llevo 90 días sosteniendo la operación. ¿Cuál sería el mundo ideal? El mundo ideal sería que ese proveedor que me entrega el cuero y todo lo que necesito yo para la producción, también me dé 90 días, ¿cierto? Pero si él no me da 90 días, él no me da sino 40, pues yo tengo un desfase de 50 días en mi ciclo de caja. Entonces yo tengo que tener el dinero o tener el cupo de crédito para poder atender esa obligación antes de que el cliente me pague. El ciclo de caja, digamos, debe ser cero o positivo. Siempre que sea negativo, pues será contrario al principio financiero, es decir, siempre va a necesitar el dinero para poder atender esa obligación. No sé si eso sea claro, muchachos. Tiene que ver con eso. Ese ejemplo que tú me pones de la empresa que paga a 15 días y recauda a 60, pues obviamente necesita, o recauda a 30, pues necesita 15 días de financiación. O sea, necesita o tener el dinero o tener un cupo de crédito para poder atender esa obligación. No sé si eso sea claro, muchachos. Y tiene que ver directamente con el manejo del capital de trabajo, que ya lo vamos a ver enseguida. Cuando hablamos de crédito comercial, hablamos de grandes empresas que hacen créditos, digamos, en entrega de mercancías a nivel industrial, digámoslo así, pero no tiene digamos, ninguna connotación especial. Simplemente habla de grandes empresas. ¿Qué más hay por aquí? Yo no creo que haya nada más.
Políticas de financiación a corto plazo, ahorita lo vamos a ver en el otro documento, que es cómo se debe financiar, y recordemos, vamos a recordar un poquito el principio de la conformidad financiera, ustedes lo deben tener fresquito. Sobre el método de sincronización de vencimiento o de autoliquidación es importante, es decir, yo debería tener sincronizados mis pagos con mis recaudos, es decir, si yo tengo que hacer los pagos el 20 de cada mes, pues sería ideal que mis clientes me pagaran un poquito antes, mis clientes me pagaran el 15, más o menos. O sea, ¿cómo puedo yo organizar eso dentro de la empresa? Ustedes ven que, por ejemplo, las facturas de servicios públicos pues tienen una fecha de vencimiento X y tal. Pues eso tiene que ver con eso. O sea, esas empresas tienen que pagar unas acreencias y obvio. Sí, buenas. Y entonces sincronizan el tema de vencimientos para poder atender ese tema. Hay empresas que son rentables pero manejan mal su capital de trabajo. Es decir, son rentables pero no manejan la sincronización de vencimientos con los proveedores y entonces se ven en problemas, ¿sí? Básicamente es eso. Es como tratar de sincronizar fechas. Es decir, si mis proveedores me cobran el 20, pues yo a mis clientes les debo cobrar el 15 para poder tener el dinero para atender las facturas o atender esos pagos. Este enfoque agresivo, enfoque conservador, ya lo vamos a ver en el otro documento. Sobre este tema de análisis de viabilidad y límite de riesgo, ya hablamos un poquito ahorita sobre los rendimientos en efectivo, que digamos que son en valores absolutos como tal, en dinero, y los rendimientos porcentuales, que es simplemente convertir esos rendimientos en efectivo o en términos absolutos en porcentajes como tal, pero pues no tiene mayor complicación. O si hay preguntas aquí, ¿no? Si llegaron hasta aquí en la lectura, ¿no? Pues ya estaban dormidos. ¿Quién me habló? Sara, muy sincera, Sara, muy bonito, sí. Me imagino que los otros compañeros sí llegaron, ¿sí? Silencio total. Bueno, ¿qué es el riesgo como tal? Lo vamos a enunciar, pero de todas maneras tenemos una tutoría completa, creo que es la última, no sé si es las 6 o las 7, en donde vamos a hablar sobre el riesgo, sobre todas las connotaciones que tiene el riesgo financiero y todos los tipos de riesgo, entonces no nos vamos a detener aquí. Sobre esta hipótesis de la eficiencia del mercado de capital ya habíamos hablado. ¿Quién me recuerda cuál es la eficiencia del mercado de capital? ¿Cuándo es un mercado de capital eficiente? Pues lo hablamos ahora 8 días. No, estaba mirando aquí una bobada esas que mandan. Miren muchachos, en la eficiencia del mercado de capital, en los mercados de capital eficientes los precios tienden a equipararse. ¿Sí recuerdan que hablamos sobre la diversificación? Bueno, fue con ustedes. ¿Ah? Sí, hablamos un poquito sobre el concepto de diversificación de portafolios. Y también hablamos sobre la eficiencia del mercado de capital, que es el momento en que todos manejan la misma información, entonces los precios tienden a homogeneizarse, es decir, a ser iguales en todas partes. Y hablábamos de que es muy difícil sacar utilidades en un mercado completamente eficiente, pues porque los activos tienen el mismo valor. ¿Cómo funciona el mercado de capital? Pues funciona con el tema de información. Si yo tengo información preferente sobre alguna acción, pues yo la compro porque yo sé que va a subir o va a tener este comportamiento. Otra persona que no tenga esa información, pues no lo hace. Entonces de eso depende la eficiencia del mercado de capital. Ese concepto lo hemos visto ahora 8 días. Es importante que lo tengamos pendiente. Hay eficiencia en forma fuerte cuando toda la información se refleja. Hay eficiencia en forma semifuerte cuando solamente la información pública se refleja. Y hay eficiencia débil, en forma débil, cuando el precio de los títulos refleja comportamiento histórico, es decir, no se conoce información actualizada, sino que viene con el precio histórico. Ahí es donde no es eficiente el mercado y se presentan grandes diferencias
en los precios que otorgan utilidades a los especuladores como tal. Muchachos, preguntas. Bueno, el rendimiento esperado. ¿Qué es el rendimiento esperado, muchachos? Excelente, sí. Valga la redundancia. Es la expectativa que yo tengo sobre el rendimiento de una inversión. Básicamente eso. Así de sencillo. Yo entro en un negocio y espero recibir. Yo compro unas acciones de X empresa y yo espero recibir un rendimiento que tiene que ver directamente con el tema del riesgo, ¿sí? Hay unas que tienen mayor riesgo, otras que tienen menor riesgo como tal. El rendimiento esperado es como básicamente eso. Manejar más o menos los resultados que yo quiero esperar o que yo quiero obtener en un futuro de acuerdo a alguna información que yo maneje. Muchachos, hasta ahí preguntas. ¿No? Si estamos todos todavía, no nos hemos dormido. Angie se había volado. Ya volvió. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos ahí? Bueno, vamos ahorita a hacer un ejercicio de recorder y solamente recorder porque yo sé que ustedes estos temas, sí. ¿Qué cosa? Ah, ya. Eh, ¿Quién me está hablando? Ah, y Angie, si Angie estaba volada, Angie se había ido. No, para nada. Yo los veo todos ahí. Andrés está, Sara, Angie y Juliet. Bueno, eso suele suceder en estos casos. Bueno, muchachos, vamos a mirar entonces este tema que es, vuelvo y lo repito, un recorderis de temas que ustedes ya conocen, seguramente los van a recordar muy fácilmente. No se rían, me pone nervioso. Y es la administración del activo circulante como tal, o sea, ya la práctica como tal. Vamos a recordar por aquí algunos conceptos eh, como un inicio. Vamos a recordar qué es el capital de trabajo. ¿Quién me dice qué es el capital de trabajo? Sí. Listo. ¿Y qué es el activo corriente? O sea, son todos aquellos recursos con los que contamos en el corto plazo para atender las obligaciones de corto plazo. ¿Qué es activo circulante permanente y temporal? Ya lo vamos a ver enseguida. Política de capital de trabajo también. Los elementos que componen el activo corriente. ¿Qué compone el activo corriente? ¿Qué cuentas van allí? Sí. ¿Qué más? Inventarios, ¿qué más? Clientes, la cartera. Y también podría yo hablar de unas inversiones de corto plazo, ¿cierto? Que podría tener allí. Si yo tengo una inversión de muy corto plazo que podría convertir en efectivo, pues podría también tenerla en cuenta. ¿Por qué se dan las fluctuaciones del activo corriente? Bueno, ya lo vamos a ver en detalle. Y las necesidades de financiación de ese activo corriente. Bueno, entonces vamos a mirar esto.
El capital de trabajo entonces se refiere al activo circulante de la empresa, es decir, los activos de los cuales se espera se conviertan en efectivo en un lapso no superior a un año. Manejamos más o menos un año como para el concepto de activo de circulante o de capital de trabajo o de activo corriente. Por su característica de liquidez requiere un manejo adecuado. A ver, cuando yo hablo de capital de trabajo, de activo circulante, de activo corriente, hablo de la liquidez de la empresa, estoy hablando de eso, es del día a día, es de la venta, el recaudo, la compra de materia prima, o si soy productor, o la compra de mercancías si soy comercializador, el pago de proveedores, el pago de impuestos, el pago de nómina, todo eso, ¿sí? Tiene que ver con el día a día. Se llaman los indicadores de impacto local, que son los que tienen que ver con la liquidez de la empresa, con cómo se maneja el día a día de la empresa. El capital de trabajo son los recursos financieros entonces necesarios para que el negocio cumpla con las obligaciones diarias, es decir, es el que atiende la operación como tal, la operación diaria. Y vamos a manejar entonces esos conceptos, muchachos, que son recorder y solamente. ¿Qué es el capital de trabajo neto? El CTN o el KTN, que también lo llamamos así, en algunos textos lo conseguimos como el KTN, capital de trabajo neto. Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Simplemente yo sumo todas aquellas cuentas que conforman el activo corriente y le resto todas las que componen el pasivo corriente. Esa relación como tal debería ser no me están viendo la presentación, el archivo. Entonces Angie no la ve. Angie. Angie no me escucha. A ver, Angie, pongámonos de acuerdo. ¿Ya me está escuchando? Bueno, entonces, vamos a tener en cuenta, ustedes tienen el archivo ahí en la plataforma, no hay problema. Estas tres formulitas, porque vamos a calcular ahora unos indicadores para determinar el enfoque de capital de trabajo. Entonces, lo primero es el capital de trabajo neto, que es entonces la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Simplemente eso. Yo sumo los valores que conforman el activo corriente, sumo los valores que conforman el pasivo corriente, hago la diferencia y establezco el capital de trabajo neto, que deberá ser, esta diferencia deberá ser positiva, ¿sí? Digamos en un mundo ideal. ¿Por qué? Pues porque el activo corriente deberá ser superior siempre al pasivo corriente, o de lo contrario yo no contaría con los recursos necesarios para cubrir esas obligaciones del corto plazo. ¿Sí es claro, muchachos? Bueno, también tenemos otro concepto que se llama el capital de trabajo neto operativo, el CTNO o el KTNO, que ¿sale de dónde? De tomar las cuentas por cobrar, es decir, la cartera o la cuenta de clientes, sumarle los inventarios y restarle las cuentas por pagar, o sea, los proveedores. Y así establecería yo el capital de trabajo neto operativo. Y el último concepto es el capital de trabajo operativo, que es la suma de las cuentas por cobrar, es decir, de la cartera o de la cuenta de clientes, la 1305, más los inventarios. Vamos a tener en cuenta esas tres formulitas, esos tres conceptos, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso. ¿Listo?
Bueno, ahora sobre la política de capital de trabajo. Esta corresponde a los parámetros que la empresa establece acerca de su nivel de capital de trabajo y la forma como financiarlo. Para el establecimiento de estas políticas es necesario determinar por qué los negocios acumulan capital de trabajo. Dentro de esas razones hay muchas, ¿cierto? Pero las principales son estas. El tipo de negocio, que depende de la estacionalidad. Es decir, hay negocios que por estacionalidad anual hay un momento en que acumulan inventario, por ejemplo. Un ejemplo, los almacenes de ropa en diciembre acumulan inventario, ¿cierto que sí? Para diciembre. ¿Por qué hacen eso? Porque la gente compra ropa en diciembre, nunca me he podido explicar por qué. Si la ropa se usa todo el año. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo, cómo? Por el niño, por el niño Dios. ¿Cómo sé que en lo poco que crecí? Bueno, entonces hay negocios que manejan esta. Eh, bueno, eso está bien, eso está muy bien. Eso no tiene nada que ver. Iba a decir algo, pero mejor no lo voy a decir. Menos mal que no se escucha lo que yo pienso. Bueno, el... ¿Cómo, cómo? Sí, es más bien un tema de comercio, como de, digamos, de... Sí, sí, es un tema bien extraño, pero bueno, existe. Entonces, hay negocios que tienen estacionalidad y tal, hay negocios que no, ¿cierto? Por ejemplo, como, no sé, una droguería, una ferretería y tal, pues puede que las ventas sean muy estables, los inventarios sean muy estables y tal. Bueno, también se puede presentar por la disminución de los inventarios debido al incremento de las ventas, es posible. Por el aumento de las cuentas por cobrar debido a nuevas ventas a crédito. También por la disminución de las cuentas por cobrar debido a nuevos pagos, por el aumento del efectivo por mayor eficiencia en los recaudos y por la disminución del efectivo por incrementos en los pagos de las obligaciones. Digamos que cualquier variable de estas podría modificar el capital de trabajo o el activo circulante de alguna empresa como tal. Vamos a determinar entonces dos conceptos. ¿Qué es el activo circulante temporal y qué es el activo circulante permanente? El temporal tiene que ver con la estacionalidad que ahorita hablamos, es decir, tiene que ver con esa movilidad que tiene ese activo circulante, esos inventarios, esa cartera, ese efectivo, de acuerdo al momento que esté viviendo la empresa o a la, no sé, a la época del año, digamos. Y el activo circulante permanente es el mínimo que yo debo establecer para poder atender la operación como tal. Lo vamos a ver aquí en una grafiquita y es este. Este es el temporal que se va moviendo de acuerdo a la estacionalidad del negocio. O sea, aquí por ejemplo, entonces suben los inventarios, sube las cuentas por cobrar y tal. Y esta línea recta es la que me muestra el activo circulante permanente como la línea mínima o el nivel mínimo de activo circulante que yo debería manejar para sostener el negocio. Mientras menos estacionalidad tenga el negocio, pues más fácil será calcular ese activo circulante permanente. Pero yo debería como establecerlo para poder cumplir en todo momento con las obligaciones de la empresa. No sé si eso sea claro, muchachos. Si buenas, ¿todavía están ahí? Este circulante temporal es el que tiene que ver con la estacionalidad, es decir, de acuerdo al tipo de negocio, en algún momento será bajo, en algún momento será acá, estará acá alto, bajará acá,
y este será el punto más alto, de acuerdo a la estacionalidad o a la necesidad del negocio. Y el permanente es el mínimo, o sea, es el nivel mínimo que yo debo calcular que debo tener de inventario, de caja y tal, para poder atender el negocio. O sea, este temporal es el que se mueve obedeciendo a la estacionalidad del negocio, y ese es el que permanece fijo. Cuando yo tengo un negocio, digamos que no tiene mucha fluctuación, digamos, en el tema de ventas y tal, o sea que es muy estable. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de, por ejemplo, una ferretería digamos un negocio que es muy estable, ¿cierto? No tiene picos. Uno no compra más productos de ferretería en junio, ni en diciembre, ni en, bueno, no sé. Entonces podría ser más de este tipo, pero cuando hay una estacionalidad alta, pues se maneja el activo circulante temporal, que es el que maneja las variaciones como tal. No sé si sea claro. Bueno, manejar el crecimiento del activo circulante del negocio debido al crecimiento de este. Tiene que ver entonces con ese tema que hablamos ahorita de la estacionalidad, de en qué momento se necesita más inventario. Por ejemplo, las papelerías en febrero, pues obviamente tienen que tener unos inventarios muy altos porque es el momento en que van a vender mucho más, pero pues seguramente que por allá en octubre, pues el inventario debe ser muy bajito, no sé, porque no es su momento. Eso es lo que maneja como la estacionalidad. Hay que manejar también un nivel óptimo de activo circulante, como ese mínimo, ese permanente y tal, para lograr que se atiendan las obligaciones de corto plazo sin perder negocios, es decir, sin que llegue un pedido, por ejemplo, y yo lo tenga que descartar porque no tenga la capacidad de atenderlo o de comprar la materia prima que necesite o la mercancía que necesite para cubrir ese pedido. Bueno, y ahora, bueno, el pasivo circulante, pues obviamente son aquellas obligaciones de corto plazo que son atendidas con ese activo de corto plazo o ese activo circulante. Entonces allí están ¿qué? Allí están los proveedores, servicios, nómina, impuestos, obligaciones financieras de corto plazo que yo tenga que cubrir, y tiene que ver entonces tiene relación directa con el activo corriente o el activo circulante. Vamos a hablar ahorita de los enfoques. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Mucho sueño. Bueno, listo. Bueno, vamos a hablar de los enfoques que se pueden ver en una empresa de manejo de capital de trabajo. El primero es un enfoque agresivo. Este se realiza bajo la premisa de que los intereses son menores a corto plazo que a largo plazo. Menores no por la tasa, sino por el periodo. Ustedes saben que el interés tiene una relación directa con el tiempo. Si yo solicito una financiación hoy y la pago mañana, pues pago un día de interés, pero si la pago en 30 días, pues pago 30 días de interés. Es decir, acá cuando hablo de que los intereses son menores, no hablo de la tasa, sino del plazo como tal. Los préstamos a corto plazo tienen mayor riesgo, pues porque necesitan, digamos, pagos más altos. Este enfoque implica la utilización de financiación a corto plazo. El enfoque agresivo siempre va a necesitar financiación, ya lo vamos a ver en la gráfica por qué, y es básicamente este. En un enfoque o en un manejo de activo circulante agresivo, nosotros tenemos un activo circulante muy pequeño para atender un pasivo circulante muy grande. Es decir, tenemos una relación entre activo corriente y pasivo corriente de menos de 1. Ahorita lo vamos a ver en la fórmula. Es decir, yo tengo en pasivo circulante 100 pesos, pero para atender ese pasivo circulante solamente tengo 50, por ejemplo. Entonces la relación de el indicador de razón corriente sería 0.5. ¿Qué quiere decir? Que yo no cuento con los recursos en mi caja, en mi inventario, en mi cartera para atender el pasivo de corto plazo. Y cada que yo tenga que atender obligaciones, pues me va a tocar ir a buscar financiación. Por eso dice acá que el enfoque
este enfoque implica la utilización de financiación a corto plazo. Es decir, yo debo tener un cupo de crédito o un cupo de sobregiro o un rotativo o alguna parte de donde yo pueda tomar recursos porque realmente no me alcanza para cubrirlo. No sé si eso está claro, muchachos. Miren, vamos a recordar un concepto que es muy básico y es la razón corriente. ¿Quién recuerda qué es la razón corriente? Estás por ahí por la idea. Definitivamente no. Bueno, sí, exacto, sí. Mide la razón corriente es un indicador que mide la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones de corto plazo. La razón corriente, vamos a mirar aquí. La razón corriente es igual a el activo corriente dividido pasivo corriente. Listo. Entonces resulta que si yo en activo corriente tengo 100 pesos y en pasivo corriente tengo 100 pesos, ¿cuánto vale la razón corriente? Calculémosla acá. ¿Qué quiere decir esto? Que en una razón corriente de 1, por cada peso que yo tengo en pasivo corriente, tengo un peso para pagar. Es decir, yo debo 100 pesos y tengo 100 pesos para pagar. Tengo exactamente lo que necesito para pagar. ¿Sí recuerdan el concepto, muchachos? Bueno, pero resulta que eso podría ser diferente. Sí, tengo un peso de activo corriente, o sea, es decir, ¿cómo se expresa esto? Por cada peso que yo tengo que pagar en pasivo corriente, tengo un peso para responder por esa deuda. Es decir, estoy a ras. Cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente. ¿Sí es claro, muchachos? Bueno, pero resulta que esta relación puede ser diferente. Resulta que el activo corriente puede ser de 200 y el pasivo corriente de 100. Ya la razón corriente pasaría a ser 2, ¿sí? ¿Qué quiere? Entonces interpretémosla. Esta razón corriente diría que por cada peso que yo tengo que pagar en el pasivo corriente tengo 2 pesos para responder, o sea, tengo el doble. Listo. Pero también podría ocurrir otra situación, que yo tenga en activo corriente solamente 50. Es decir, que por cada peso que yo tengo que pagar en el pasivo corriente, yo solamente tengo 50 centavos para responder. Es decir, no cuento con los recursos para responder. Cuando yo hablo del enfoque agresivo del que estoy hablando acá, estoy hablando de esa situación puntual. Es decir, este activo circulante, este que muestro acá, este que está en gris, es muy pequeño al lado de este pasivo circulante, ¿cierto? O sea que yo no cuento con los recursos para cubrir ese pasivo. Me tocaría ir entonces siempre, cada que tenga que pagar, a acudir a una fuente de financiamiento externa.
y sería más o menos así. Es decir, tengo 50 pesos para responder por 100 pesos. Entonces, ese enfoque agresivo está entre 0 y 1. Es decir, siempre que esté entre la razón corriente esté entre 0 y 1, se trata de un enfoque agresivo como tal. Quiero que sea, pues recordemos ese concepto, que sea claro, ¿sí? Cuando hablamos de un enfoque agresivo de entre 0 y 1, perdón, cuando hablamos de una razón corriente entre 0 y 1, estamos hablando de un enfoque agresivo. ¿Sí queda claro, muchachos? Bueno, ahora vamos a mirar el otro enfoque, el enfoque conservador. El enfoque conservador implica la utilización de préstamos a largo plazo o de tener recursos sobrantes, o lo que nosotros llamamos recursos ociosos. Entonces, en este caso, este activo circulante es mucho más grande que el pasivo circulante. Si lo calculamos aquí, este es entonces cuando este vale 200 o vale 300, digámoslo, y el pasivo corriente vale 100. Entonces, siempre que el la razón corriente valga más de 1.5, vamos a decir que el manejo del enfoque es conservador, es decir, nos sobran recursos. Yo no debería tener, si yo tuviera aquí por ejemplo 500 y estuviera hablando de una razón corriente de 5, pues yo tendría recursos ociosos, porque yo tendría 400 unidades aquí que me están sobrando para pagar solamente 100. ¿Sí es claro, muchachos? Bueno, y el otro enfoque es, entonces hablamos de primero de un enfoque agresivo, que es cuando este vale 50 o cuando este vale 20, por ejemplo. ¿Sí? Siempre que esté entre 0 y 1 será agresivo. Si vale 120, perdón, si vale 200, estamos hablando de conservador, porque está por encima del 1.5. Listo. Y hay otro que es el enfoque moderado, que es en el que yo me debería sostener, que es como esta relación, este capital de trabajo neto o este activo circulante frente a este pasivo circulante. Ocurre cuando este activo circulante vale, por ejemplo, 140. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Entre 0 y 1 hablamos de enfoque agresivo. Entre 1 y 1.5 hablamos de enfoque moderado. Y por encima de 1.5 hablamos de enfoque conservador. Vuelvo y le repito entonces. Si este... ¿Qué pasó? Sí, volvamos a hacer, mira, si el activo corriente vale 20, o sea, yo tengo 20 pesos en recursos de corto plazo para pagar 100, pues estoy en un enfoque agresivo. ¿Por qué? Pues porque cada que tenga que pagar recursos yo voy a tener que salir a conseguir plata prestada para poder cubrir. Entonces siempre que esté entre 0 y 1 se llamará enfoque agresivo. Sí. Siempre que esté entre 1 y 1.5, o sea, cuando este valga 130, por ejemplo, entre 1 y 1.5 voy a hablar de enfoque moderado. Es decir, cuento con los recursos moderado. Cuento con los recursos para pagar y un poquito más como de colchón, como de reserva, ¿sí? Cuento con un 30% más de lo que tengo que pagar como una seguridad como tal, o hasta un 150, digamos si esto vale 150, hasta ahí todavía lo catalogaría como enfoque moderado, esta razón corriente. Y por encima de ahí será un enfoque conservador. El enfoque conservador siempre se considera que es que utiliza recursos ociosos, es decir, tiene más dinero del que necesita. Yo no debería tener 200 para pagar 100, ni 300 para pagar 100, porque es demasiado, ¿sí? O sea, yo con esos otros 150 que me están sobrando aquí, podría comprar más inventario y podría generar más utilidad. ¿Qué pasa, Angie? ¿Estás perdida o qué? Muchachos, ¿cómo vamos ahí?
Todos, Andrés Felipe, Sara, Angie. Cuéntame, Angie. Sí, por encima de 1.5 es conservador y entre 0 y 1 es agresivo. Esas son las tres maneras o los tres enfoques como yo podría darle manejo al capital de trabajo. Muchachos, preguntas hasta allí. Listo, podemos hacer el taller ya. Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio. Con esas tres formulitas que vimos ahora, que ustedes las tienen ahí, de capital de trabajo neto, capital de trabajo neto operativo y capital operativo, vamos a hacer este ejercicio como tal. Vamos a rayar y tal. Y les voy a dejar de taller uno parecido a este para que me lo suban, puede ser para mañana, por favor. Entonces, mire, tenemos estos datos para esta empresa X, ¿sí? La empresa DD. Tiene en caja 178.000 pesos, en bancos 12.670.432, tiene una cartera de 67 millones. ¿Por qué? No me muestres. Esperemos a ver. Bueno, entonces haz una cosa. Abre el archivo que está ahí en la plataforma. Y es el mismo. Es el mismo que yo estoy. Se llama archivo. Sí, el capital de trabajo. El archivo de Word. El archivo de Word. Ya. Listo, muchachos. Todos estamos viendo el ejercicio. Bueno, entonces es lo siguiente. Con esta información, esta empresa tiene este valor en caja, este valor en bancos, este valor en cartera, este valor en inventarios, tiene también una deuda de proveedores de este valor y tiene unas obligaciones financieras de corto plazo que forman parte del pasivo corriente de 23.500.000. Con esta información entonces debemos determinar el capital de trabajo neto, el capital de trabajo operativo y el capital de trabajo neto operativo. Determinar el enfoque en la administración de capital de trabajo y hacer por lo menos una sugerencia
sobre esas cifras. ¿Cómo lo ven? Bueno, entonces la pregunta del millón es, ¿lo hacemos ya y los espero o lo dejamos para mañana? Sí, claro, es dejarlo como una tarea ya en plataforma y ustedes me la suben. Lo que más me interesa de este ejercicio, estas cuentas de calcular ese capital de trabajo neto, ese capital de trabajo operativo y tal, eso es matemática, solo matemática. Determinar el enfoque también es matemática. Pero lo que más me interesa es esto, la sugerencia. ¿Sí? Al ustedes analizar estas cifras, ustedes se pueden dar cuenta de una característica especial que tiene esa empresa, o sea, de algo que ustedes le pueden recomendar. Eso es lo que quiero. Entonces, no sé, ustedes me dirán, pues porque, ¿verdad? ¿Has trabajado mucho hoy? Eh, no, listo, muchachos, lo que ustedes digan. Ustedes saben que esto es a gusto del consumidor. Bueno, eso está bien, eso es un buen punto. Sí, sí, claro. Yo siempre te he escuchado. A ti te tocó, a ti te tocó la exposición sobre qué fue lo que le tocó a Angie. Bueno, muchachos, no. La idea es esa. La idea es que es manejar ese ejercicio. Pero vuelvo y le repito, lo que me interesa realmente, o sea, no son las cuentas matemáticas, eso es fácil, simplemente eso es desarrollo de fórmulas. Pero si es que piensen un poquito cuando obtengan los resultados del enfoque de ese capital de trabajo, del manejo de ese capital de trabajo con esas cifras, y hagan una recomendación, por lo menos una. Hay una que es básica. El que haga esa recomendación va a tener 5,5. Ah, no, yo no sé, eso sí, yo no sé, no me hagas preguntas tan difíciles hasta ahora. Yo también estoy cansado. Sí, digamos que es básicamente sobre eso, pero ahí cuando ustedes establezcan esas cifras, se van a dar cuenta, el, en- ah, bueno, está bien, tú ya lo hiciste de una. Entonces es como básicamente eso, muchachos. Entonces miren, hagamos lo siguiente, acto seguido, yo les monto en la plataforma eh, este tallercito. ¿Y lo hacemos para qué? Yo creo que mañana a las, ¿qué? A las 8 de la mañana está bien o no. Entonces, propongan entonces, de la noche. A esa hora ya estoy acostado. Bueno, entonces, no, listo, dejémoslo pues para mañana por la noche, listo. Entonces ya se los monto en la plataforma, calculan los tres, así como está acá, los tres indicadores, determinan el enfoque y analizan las cifras después. Y me cuentan qué sugerencia le van a hacer ustedes
a ese manejo de esa empresa como tal. Listo. Sí, el otro más abajo era el que les iba a dejar de tarea, pero bueno, como no alcanzamos, entonces hagamos este. Y el otro lo dejamos para el examen. ¿Verdad? He escuchado gente careconchis y tú. ¿Verdad? Qué bueno fuera, hombre. Bueno, listo, muchachos. Preguntas, dudas, reclamos. Listo, bueno, entonces ya les voy a montar. Sí, dime. Sí, claro. Sí, claro. Exacto, la recomendación. Que es lo que yo quiero. Lo que yo quiero leer es esa recomendación como tal. ¿Sí? Listo, muchachos. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, mañana voy a estar aquí, mañana tampoco va a salir. Eh, sí, quien creyera que yo iba a estar tan juicioso, mejor dicho, ja. Mi, mam- mi mamá, mi mamá estaría orgullosa de mí hoy en día como era yo de callejero, bendito sea Dios. A mí me preguntaron un día, dice, hable ahora o calle para siempre, y me fui para la calle para siempre. Entonces, no, listo, cualquier duda que tengan, me escriben o bueno, me llaman, eh, y estaré atento, muchachos. Si no hay preguntas, dudas y tal, entonces muchas gracias por su atención y nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿sí? Cuídense mucho, muchachos, mucho juicio, ¿sí? Bueno, pues, bueno, adiós.